Bueno, vamos a estar trabajando con otro autor alemán, Max Weber, otro de los grandes clásicos de la política, de la economía. Puede ser considerado un sociólogo también. Nació en 1864 y en un contexto bastante particular, sobre todo un siglo que podemos decir que sea la consolidación del sistema capitalista y sobre todo, que es lo que va a estudiar Weber, la consolidación del Estado, ¿no? De cómo funciona el Estado. ¿Por qué, se pregunta Weber, la población acepta la dominación de un gobierno, ¿no? Bueno, se va a meter mucho justamente con esto, ¿no? Con el Estado, la política. Escribe un libro llamado Economía y Sociedad. Es un autor que muere en 1920 y que en este recorte de 60 años justamente se va a meter muy de lleno en cómo funciona el Estado en este sistema capitalista, con estas nuevas estructuras, con esta creciente racionalidad que tiene también el mundo para ese entonces, con toda esta tecnificación que aparece, ¿no? en todas las esferas de la vida, en el Estado también, ¿no? Los técnicos, el aparato estatal o la burocracia estatal, como querramos llamar. Y a partir de ahí, bueno, hay una definición con la que podemos empezar, que lo habíamos trabajado en alguna clase, esto de que el Estado es una asociación política con el monopolio de la fuerza en un territorio delimitado. Bueno, ahí Weber nos da tres características para hablar de Estado, que me parece que ya es un montón, que es interesante pensar al Estado como una asociación, el hecho de que todos y todas somos parte, de que existe un contrato social, de que hay reglas, de que hay derechos y obligaciones, y que, en definitiva, también es dinámica y se transforma en el tiempo. Por otro lado, esto del monopolio de la fuerza, ¿no? Digo, el Estado es quien concentra el uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza. Discutible, seguramente también, pero es un elemento importante, sobre todo para ese entonces, ¿no? Digo, si pensamos, no sé, por ejemplo, qué pasaba en América Latina en el siglo XIX, y bueno, en Argentina, por ejemplo, el enfrentamiento entre caudillos regionales, unitarios, federales, así en 1880 con formación de Estado Nacional, por lo cual cada caudillo tenía su ejército. Bueno, acá Weber va a decir, para que haya un Estado, tiene que haber un único poder político, tiene que haber un único uso de la fuerza. Estamos hablando del ejército, de gendarmería, como se dice, el aparato represivo del Estado o las fuerzas, ¿no? Y una tercera característica es el territorio delimitado, el hecho de que el Estado tiene fronteras, tiene límites muy claros, ¿no? Si pensamos qué pasaba en general en el mundo, la primera mitad de 1800, se daba, no sé, por ejemplo, en América, las independencias, la caída de los absolutismos en Europa, el nacimiento de la República, ¿no? Y la segunda mitad del siglo XIX podemos decir que se vienen a consolidar justamente estos estados, ¿no? Digo, no sé, Argentina, pensemos, 1810, primera junta, 25 de mayo, 1816, independencia, recién, 1853, la Constitución Nacional, recién, 1880, consolidación del Estado, que le pone fin al enfrentamiento unitarios y federales, a partir de declarar a Buenos Aires como la capital federal, campaña en el desierto, el genocidio indígena que conocemos, y a partir de ahí la avanzada del Estado y la delimitación, como decimos, ¿no? Digo, todos estos ejemplos para entender por qué esta definición y la necesidad de pensar dónde está el Estado, o qué es el Estado, ¿no? Weber, a diferencia de Marx y otros autores, es un autor muy descriptivo. Significa que es un autor que vos al leerlo no tiene la subjetividad, en las ciencias sociales siempre está, pero es un autor muy descriptivo. Marx es un autor que escribe de forma casi profética, ¿no? Va a pasar tal cosa, en un futuro, el materialismo histórico, la lucha de clases y ese horizonte a alcanzar. Weber es mucho más analítico y mucho más del ser, más que el deber ser, ¿no? En relación a esto, la gran preocupación de Weber va a ser ¿por qué existe la dominación? ¿Por qué existen los gobiernos? ¿Cómo hacen los gobiernos para perdurar en el tiempo? Que esa es la gran preocupación. Está bien, consolidamos un Estado, hay un gobierno. Ese gobierno, ¿qué tiene que hacer para perdurar en el tiempo? Que hay una palabra, un término que suma Weber, que es muy importante para la ciencia política, que es la palabra legitimidad. Para que un gobierno
perdura en el tiempo, tiene que ser un gobierno legítimo. Y esa legitimidad puede venir de distintos lados, ¿no? ¿Dónde hay legitimidad? Bueno, Weber va a decir, hay distintos tipos de dominación que tienen una legitimidad. Por un lado, puede haber una dominación de tipo tradicional, donde en definitiva la población acepte un liderazgo, acepte un gobierno basado en las tradiciones de la sociedad. Por ejemplo, en la religión. No sé, pienso en países, por ejemplo, pueden ser musulmanes, por ejemplo, donde la religión y la política vienen muy de la mano. Se me ocurre, pienso en Marruecos, por ejemplo, que tienen el llamado rey de los pobres, que prácticamente tiene una gran legitimidad. ¿Por qué? Porque representa toda una tradición que está presente, en este caso, en base a la cuestión religiosa. Puede ser otros ejemplos, pero este me parece un buen ejemplo. Por otro lado, hay un tipo de dominación en torno al carisma, va a decir Weber. Y cuando hablamos del carisma, hablamos de la capacidad de mando, de darle direccionalidad, de conducir, por parte de quien gobierna, ¿no? Y acá lo que plantea un poco Weber es que ese líder carismático tiene cualidades casi extraordinarias, ¿no? Y la capacidad de conducir a un pueblo a grandes empresas, grandes apuestas, grandes desafíos que pueden ser, no sé, puede ser una revolución, puede ser Lenin, o puede ser un genocidio y una guerra imperialista como fue Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son líderes carismáticos, ¿no? Acá esto dejando de lado la opinión, obviamente, y la subjetividad a la hora de evaluar los procesos, ¿no? Es decir, estamos hablando del tipo de liderazgo, o dónde está la legitimidad, por qué el pueblo acepta esa conducción. El mismo Perón, no sé, Chávez, ¿no? Digo, De Gaulle en Francia, personajes, grandes personalidades que han logrado una legitimidad basada en su oratoria, en su capacidad de convencer, de crear nuevas dinámicas o nuevos desafíos o nuevos horizontes para ese Estado-nación. Bien, entonces, una legitimidad basada en la tradición, una legitimidad basada en el carisma y en las cualidades de este conductor o conductora, y lo que va a plantear Weber, que el Estado, ya para este capitalismo consolidado, va a tender a ser muy racional y a tener jerarquías y estar muy pensado y calculado. Entonces hay un aparato, el burocrático legal, que es el Estado actual, que va a estar basado justamente en los procedimientos, en las reglas, ¿no? En cómo acceder a esas bancas. Ya no en una cualidad individual, o ya no en una tradición, sino justamente en jerarquías y procedimientos y reglas, que ese es el Estado burocrático legal del cual va a hablar Weber, ¿no? En la actualidad podemos decir que prácticamente todos los estados tienen esta cualidad, ¿no? La mayoría tienen reglas, procedimientos, elecciones o determinados regímenes, pero en general hay reglas y procedimientos y jerarquías que están muy racionalizados y hay sistemas y modelos aplicados y creados por el ser humano, digamos. Entonces, todo esto en base a la legitimidad. Después hay gobiernos que no tienen legitimidad. Cuando un gobierno no tiene legitimidad, gobierna por la fuerza. Es decir, si no hay consenso, hay coerción, ¿no? Pensemos ahora en una dictadura militar o algún gobierno déspota, arbitrario, abusivo, donde el pueblo simplemente se defiende o está oprimido y en definitiva no hay legitimidad, no hay consenso. Hay un gobierno, sí, gobierno hay. Un gobierno ilegítimo que va a gobernar por la fuerza. Weber va a decir, ningún gobierno puede perdurarse en el tiempo si no hay legitimidad. Y de alguna forma podemos concluir que el Estado está basado por dos cualidades, tiene dos
dos patas centrales del Estado, que es el consenso y la coerción. El Estado está conformado por consenso y coerción, todo el tiempo, todo el tiempo. Por supuesto, el desafío de los gobiernos es poder gobernar con el consenso. Y ahí está la democracia, esta legitimidad, lo que Gramsci más adelante va a llamar la hegemonía, o la disputa de esa hegemonía, ¿no? Y la coerción es el uso de la fuerza. Pensemos un ejemplo bien concreto. Vamos a la Argentina de finales de los 90, profundización del neoliberalismo, la segunda mitad de los 90, crisis económica, desocupación, deuda del FMI, 99 gana de la Rúa, continuidad del neoliberalismo en Argentina. Un gobierno cuando asume tiene gran legitimidad, hay un gran consenso, sobre todo si ganás con una buena diferencia de votos. Bueno, podemos decir que el consenso y la legitimidad que tenía de la Rúa se le acabó en poco tiempo. ¿Sí? La jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando se declara el estado de sitio, hay una represión feroz, un saldo fatal de 39 asesinatos, víctimas en esas jornadas. Bueno, no hay consenso, hay coerción. ¿Sí? De la Rúa ya no podía gobernar por el consenso y aparece la coerción. ¿Sí? Ahora, de nuevo, gobernar por coerción mucho tiempo es difícil, según Weber. Llevé este ejemplo que es bien concreto, que es reciente, que es argentino, para que entendamos un poco. Ese es el desafío de la política, ¿no? Cómo mantener una legitimidad y un gobierno. En definitiva, para concluir, esta jerarquización que se da de racionalidad viene a asemejar bastante el Estado capitalista moderno y la empresa, ¿no? Esta idea de la división de las funciones, quienes conducen, quienes toman las decisiones y quienes las ejecutan. En definitiva, toda esta profesionalización, la técnica y las jerarquías hacen que el Estado capitalista, el Estado moderno, sea muy parecido a una empresa capitalista, ¿no? Esta idea de las jerarquías, están quienes toman las decisiones y están quienes las ejecutan. Weber va a decir que esta burocratización, racionalización, nos quita libertad, en gran parte, pero sobre todo su estudio está centrado en el Estado. Y Weber va a decir, el Estado, en definitiva, se empieza a asemejar cada vez más a una empresa capitalista, ¿no? ¿Y por qué plantea esto? Porque va a decir, aparece toda una jerarquía en las tareas. Pensemos hoy en día en cualquier gobierno, ¿no? Es decir, un gobierno municipal, ¿no? División de poderes, un gobierno provincial, ministerios en las provincias, debajo de los ministerios secretarías, direcciones, programas, arriba del ministerio, bueno, ministerios nacionales, ¿no? Digo, toda esta jerarquía y sobre todo la cuestión de la técnica y la profesionalización, estos tipos de dominación legítima que nombrábamos recién, estos modelos, ¿no? Que son en definitiva generalizaciones teóricas, abstractas, ¿no? Son llamadas tipos ideales. Un tipo ideal es un modelo que nos permite tenerlo de parámetro, de guía, para después evaluar y compararlo en alguna experiencia histórica, en algún tipo de gobierno, si hay legitimidad, no hay legitimidad. Cuando digo son tipos ideales, digo que son generalizaciones. Entonces un determinado gobierno puede tener un poco de dominación carismática y una legitimidad basada en esto, como también burocrática legal o tradicional, o ser una mezcla de esto mismo. ¿Sí? Bien, finalmente, más en el plano de la sociología, que también me parece importante, Weber va a estudiar mucho las acciones sociales de los individuos. Se va a centrar en interpretar cómo se desenvuelve el individuo. Las acciones, no todas las acciones son acciones sociales. La acción social es una acción que implica y que involucra a otras personas, y por eso en la sociología Weber es como lo pueden englobar dentro de la corriente comprensivista, que busca comprender e interpretar la realidad a partir de las acciones sociales de los individuos. Después hay distintos tipos de acciones sociales también, esto no lo vamos a profundizar ahora, nos interesa sobre todo la parte más del Estado, del consenso y la coerción. Y finalmente, sí es importante que en esta racionalización de la vida que existe, estas estructuras creadas
en la política, en el Estado y en la vida cotidiana después de la Revolución Industrial, hay reflejos en todo. El tiempo, jerarquizado. El uso de la moneda, jerarquizado, pensado, calculado. Si pensamos cómo se organiza el Estado en su interior, si pensamos en las instituciones, en la escuela, si pensamos en la profesionalización del ejército o cualquier otra esfera de la vida, aparece fuertemente este tipo basado en lo burocrático, lo legal, que está muy racionalizado. Weber va a ser crítico de esto. Va a decir que entonces, en definitiva, esta creciente burocratización que se da es la jaula de hierro de nuestra libertad. Esto significa que a más burocracia, a más racionalidad, hay una pérdida de libertad. Y es una crítica importante que genera Weber, también interesante para pensar en los tiempos que corren y en cómo, en definitiva, construir órganos de decisión dinámicos y, bueno, esto, ¿no? El Estado burocrático legal, que seguramente tenga muchas potencialidades y muchas cosas a mejorar, transformar, que es lo que plantea Weber final de 1800. Entonces, para concluir, el Estado, consenso, coerción, la importancia de la legitimidad y los distintos tipos de dominación legítima que se da en la sociedad.